Bueno, si les parece, está más en la mitad de la clase, así que la idea es empezar temprano porque si no terminamos a las corridas. Sí. Así que bueno, como ya sabían, el tema de hoy es vulnerabilidades. Así que bueno, hay una frase conocida que dice que el único sistema informático seguro es el que está apagado o, bueno, como dice acá, en un bloque de hormigón protegido dentro de una habitación sellada, rodeada de guardias. Bueno, eso es una realidad porque ningún sistema termina de ser 100% seguro. ¿Tá? La frase obviamente que no es motivo de examen, sino es para empezar la clase de una manera un poco más amena. Un dato medio un poco estadístico también es esto de que en 10 semanas se pueden llegar a hallar algo de 244 vulnerabilidades, que no es cosa menor, es un montonazo, son demasiadas, y por lo general se generan en el mundo 10 parches críticos por día. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de diferentes aplicaciones, las más conocidas, ¿no? Lo que es todo lo que es de Microsoft, Linux, todo lo que es conocido en general. Por día están saliendo 10 parches críticos, yo diría que un poco más también, por todas las vulnerabilidades que se van conociendo, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Nosotros ya vimos algunos conceptos en aquella primera o segunda clase, perdón, de conceptos iniciales. Hoy vamos a repasar algo de seguridad. Vamos a tocar, siempre hablamos de activos, nunca entramos mucho en detalle, así que hoy vamos a tocar un poco el tema de activos, de eso que yo siempre hablo de forma oral para que les quede en la placa. Y vamos a hablar un poquito de la ciberseguridad antes de entrar a vulnerabilidades propiamente dicho. ¿Tá? También vamos a repasar un poquito lo que era riesgo de una forma más escueta para que les quede más sencillo lo que es riesgo del embrollo de la clase pasada que se fueron todos ahí con muy en silencio. Hoy vamos a repasarlo un poquito más sencillo. La idea es que los conceptos vayan quedando. Bien, esto no es nada nuevo, ¿tá? Esto no es nada nuevo. Ustedes de esto ya hablamos, ¿tá? Que la seguridad de información está enfocada hacia la gestión del activo y la seguridad informática está enfocada hacia la gestión del hardware, el software y los datos. ¿Tá? Es como un poquito más amplio, ¿no? Y también habíamos hablado de lo que tenemos a la derecha de la pantalla, de la triada de la seguridad de información, que es la confiabilidad, la disponibilidad y la integridad. ¿Tá? Bien, en cuanto a esto, acá, ¿hay alguna duda? ¿Necesitan que hagamos un alto? O seguimos y avanzamos? ¿Son conceptos conocidos? Yo los traigo como para que, ok, Perdón, solamente en la realidad, los dos cargos, ya que hablaste de directores, se confunden en una única función y normalmente se la cargan los informáticos, digamos. La dirección de informática, de alguna manera, es la responsable. sí, y a veces es peor. A veces dentro de toda el área de informática hay un área chiquitita que es responsable de toda la seguridad de información. O sea, a veces es el director de tecnología, a veces es el que está a cargo de la parte dentro de tecnología, por ahí está un poco más enfocado a la parte de sistemas. Nunca tiene un bonete solo. Lo que está pasando, que se ve mucho, es que pocas empresas dedican a alguien a seguridad, si es a donde vos vas. Sí, yo conozco una empresa, vamos a decirlo así, yo conozco una empresa donde los de seguridad informática son dos. Están dentro de TI, que depende de calidad, Dos analistas o dos dos, personas, nada más. nada más. Y la gente de seguridad patrimonial, Uh -huh. a la que yo no reporto, pero tengo que ver porque soy responsable de evacuación, o sea, incendios, seguridad, Sí, sí, sí. emergencias médicas y todas esas boludeces, también serían los que se encargan de la seguridad patrimonial. O sea, si alguien entra y se afana una notebook, que en definitiva lo que está dentro de la notebook le tendría que picar a los otros. Sí.
nada, era por entender Bueno, esa igual ahí cuestión hay de... dos partes de la seguridad, ¿no? Pero sí es verdad lo que decís vos. Hoy en día todo lo que en las grandes empresas está empezando a generarse esta área de seguridad desde el punto de vista de seguridad de información o seguridad informática. Está empezando a cada vez existir una aceleración de funciones más grandes, sin llegar a lo que sucede por ahí en un banco, Claro, donde en un banco la aceleración de funciones es extrema, ¿no? Y hay gente que se dedica únicamente a identificar vulnerabilidades, gente que se dedica a gestionar incidentes, gente que se dedica a implementar parches y está todo como, todo bien sectorizado, todo bien marcado, la responsabilidad de cada uno. Esos bancos, mundo ideal, tienen un montón de exigencias particulares, sí, eh, pero en las empresas en general esto está empezando a verse de forma un poquito más lenta, pero se está empezando a ver. Y hoy en día ya encontramos empresas donde hay un área, como yo les contaba, de Blue Team, que son los que gestionan las vulnerabilidades, los que las identifican, los que también de alguna forma gestionan los incidentes, trabajan de manera directa con el área de riesgo, cumplimiento y gobernanza de la compañía para gestionar los riesgos de ciberseguridad, hacen un retest de las vulnerabilidades identificadas, pero esa área ya empieza a existir y dentro de esa empiezan a dividirse un poquito algunas cosas, como por ejemplo empiezan a aparecer los grupitos de Red Team, que son los que hacen los pentests, ¿tá? Y en algunos casos se empieza a separar todo lo que es gestión de evento e incidente, en los mejores casos, de vulnerabilidades. ah, ¿Por qué? Si bien, igual, a ver, esta separación que estoy hablando, no estamos hablando de un equipo de 10 personas, no, no, no. Porque si ustedes se acuerdan de lo que hablamos ya hace poco, hoy en día las soluciones son cada vez más eficientes, con inteligencia artificial, son más rápidas. Entonces, la necesidad del analista sigue existiendo, obvio, pero por ahí no de tantos, claro. ¿no? No de tantos. Pero sí empieza a verse esto de que esté más armado. Lo que sí se ve es que dentro de áreas como ciberseguridad encontramos la pata de GRC, la pata de GRC es gobierno, riesgo y cumplimiento. Son los que hacen toda la parte de gobierno, llámenles políticas, ¿tá? Por ejemplo, políticas de seguridad de información, eh, políticas de confidencialidad, O sea, a ver, un, políticas teóricas, políticas en documentos y políticas en Active Directory. es, No, sí, a veces también, pero no, no siempre son los esas que se la terminan. bajan a los administradores y que ellos se Sí, arreglen. no, ellos generan la política, no la aplican, Ah, ok. porque hacen cumplimiento. Entonces Ah, después son los que van, por eso es GRC es gobierno, riesgo y cumplimiento. claro. En realidad ese es el orden en inglés, pero no importa. No, no, Eh, entonces, ¿a dónde apuntaba? A que ahí se generan todas las políticas. Ahí se genera la política de accesos, ¿tá? Después, dentro de la misma área de ciberseguridad, aparece el área de, supongamos, gestión de vulnerabilidades y gestión de incidentes. Y después, por el otro lado, tenemos todo el área de monitoreo. Y usted me va a decir, che, pero el de monitoreo no gestiona incidente. A veces no. A veces no, ¿por qué? Porque el de monitoreo es el que está atento a las alertas de las herramientas y cuando ve que la alerta no es un falso positivo, que la alerta no se responde por las herramientas o por las soluciones de seguridad que hay, ahí es cuando el tipo agarra, genera la alerta y la pasa a gestión de incidentes. ¿Tá? Y ahí empieza el análisis. Por lo general la primera respuesta se da, pero después hay que hacer un análisis del incidente, de dónde vino, qué afectó, qué impacto tuvo, bueno, un montón de cuestiones. ¿Tá? Pero estas áreas se empiezan a ver. Y lo que sí sucede es que seguridad informática y seguridad de información y un poco se empiezan a mezclar, ¿tá? Si bien la seguridad informática, que como vemos acá, está abocada a la configuración, a las técnicas, es como más operativa, ¿tá?
está todo metido dentro de seguridad de información. Hay empresas que tienen un director de seguridad de información y dentro de eso meten todo lo que es seguridad desde el punto de vista digital, por así decirlo. ¿Está? Contestado. Bien. Yo, perdón, yo me voy, empiezo a hablar de un tema y me pierdo. Bueno, después, algunos conceptos, como dije recién, que vimos, es qué era la seguridad. Acá les traigo otra definición distinta. La idea es que ustedes se lleven los conceptos, los conozcan. Como dice acá, es un proceso que engloba las actividades de manera sistemática que llevan a cabo adoptar todas las medidas físicas, técnicas y organizativas donde interviene la tecnología y los procesos y personas. Engloba absolutamente todo. Habíamos hablado de confidencialidad, esto creo que no es algo que no hace falta que nos detengamos demasiado. Solo la información para aquellos que son parte y que tienen que poder entrar, la integridad, de que el contenido se mantenga íntegro, que no sea alterado, y la disponibilidad, básicamente que podamos acceder cuando lo necesitamos, ¿no? Bien. Activo de información. Esto creo que no hay muchas dudas. Es la definición traída de la norma. Un poco gráfica, un poco exagerada, pero bueno, es a los fines de que se entienda cuando hablamos de activos, ¿no? ¿Qué es un activo? Un activo muy palpable, este que está acá, muy medio exagerado, pero básicamente es eso. No sé si alguien tiene alguna duda, si no, yo sigo, ahora vamos a seguir hablando igual. Porque algo se me desconectó y se me volvió a conectar. O sea, están pidiendo recambio de las partes de mi hardware. Bien, activos en el ciberespacio. Todo activo es algo que tiene un valor para alguien o empresa, eso es lógico, por eso habíamos hablado de activos críticos, no críticos. En general, todos los activos tienen un valor, si no, no serían parte de la organización. ¿Qué es lo que podemos encontrar en una empresa? Básicamente lo que está acá listado, a eso se le puede sumar algunos dispositivos de seguridad que entran en la lista de activos, por ahí como parte de la seguridad física, además de lo que tenemos listado acá. Igual hoy antes de terminar la clase la paso en PDF y la comparto así después no me cuelgo, porque la verdad que la semana pasada tuve una semana muy movida y el fin de no me conecté. Bien, habíamos hablado de la ciberseguridad, qué era, para qué estaba, para qué servía. Es la protección de los activos de información a través del tratamiento del riesgo, a través, perdón, del tratamiento de las amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada, transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Esto básicamente es todas las medidas que se toman para proteger nuestros activos. ¿Tá? Si alguien tiene alguna duda, me para. Si no, quiero llegar al tema de hoy, mostrándoles qué es lo que van a encontrar en la presentación para repasar las cosas que ya vieron. Algo interesante para llevarnos de esta placa son los objetivos de la ciberseguridad para empresas y por qué o particulares, porque en realidad el objetivo de la ciberseguridad es para todos. Ahora, es más aplicable a las empresas y es más aplicable en cualquier tipo de organización, más que nosotros mismos. Igual ustedes lo van a empezar a hacer de manera inconsciente y sin darse cuenta. Va a venir el de la empresa de servicio de internet, le va a dejar el modem, el tipo se va a ir y ustedes van a entrar al modem a querer cambiarle todas las claves que puedan para que esa persona cuando pase por la esquina no se pueda conectar y van a empezar a tomar medidas para prevenir diferentes ataques o amenazas que puedan llegar a ser víctimas como cualquier persona normal. Y además para hacer un poco más seguras nuestras redes, ¿no? Porque si no el vecino se conecta y hace... Hay un caso que yo no conté y lo voy a contar rápido. Yo estaba en actividad, recién empezaba, o sea, era un joven bisoño subteniente. Y el padre de un compañero mío, también el padre de él era militar, coronel creo que ya era, tiene coronel. Un día le cayó la policía a la casa con una orden de allanamiento por el robo a una cuenta bancaria. Bueno, resulta ser que este compañero mío
no se dedicaba, no estábamos en lo mismo, pero somos muy amigos. Nada, el padre de él tenía el modem como se lo dejaron. Y si ustedes, hay un patrón en esas cosas, si ustedes se fijan, por ejemplo, en aquel momento, Fivertel dejaba los modem, y si vos sabías quién vivía ahí, por lo general la contraseña eran los primeros, eh, a ver, eran los dígitos del DNI sin el último dígito, sin Sí, puntos. Eran patrones así, pero, y sí, eran sí. exactos. Sí, sí, siempre te lo instalaban con el DNI. Entonces, claro, básicamente había que averiguar quién vivía ahí, y si vos conseguías los DNI de las personas que vivían ahí, uno de esos DNI era la clave. ¿Qué pasó? Le usaron la red Wi-Fi para hacer una estafa, y robar plata en una cuenta bancaria. Después, obviamente, se llevaron las computadoras, todo, y se terminaron dando cuenta que esa familia no tenía nada que ver y que le habían usado la red, ¿no? Pero bueno, en ese momento, esa persona, que militar en actividad, estuvo un año sin poder tener su ascenso que le tocaba, porque tenía una causa judicial, hasta que se demostró que no era parte. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No es solo para empresas tomar las medidas mínimas de seguridad, sino que nos puede afectar a nosotros. Porque por más que ninguno sea, o la mayoría, hay un par que me parece que están ahí en las fuerzas y se hacen los sótanos más, pero hay una que ya sé porque me mandó contándome, y me tengo que acordar de mostrar ahora las campañas de capacitación que hacen. Pero, che, les puede joder su vida personal. Nadie quiere ser parte de un allanamiento, una causa. Y este hombre, dentro de todo, se presentó, dijo quién era, y bueno, la policía fue un poco más educada, no sé si es la palabra Respetuosa, educada, pero digamos. respetuosa para el proceso de allanamiento, porque te dan vuelta a la casa, básicamente. Pero bueno, entonces, esto para tener en cuenta que sirve para los particulares. Bueno, en fin, prevención de ataque, detención de amenaza y recuperación. La recuperación no es cosa menor, todos tenemos que tenerlo acá. En algún momento no se puede recuperar. No siempre se puede recuperar las cosas de la computadora. En algún momento no se puede recuperar nada. Algunos dicen que el mejor backup es un disco físico en casa en un cajón. Otros opinan que el mejor backup es en la nube, porque ese no se rompe. Los dos son buenos. El tema de los discos, que bueno, es electrónica. Yo conozco un par que pagaron mucho, pagaron muchos billetes para poder recuperar su información en sus discos, porque los discos dejaron de funcionar. Pero bueno, eso va en cada uno. Tampoco es regalado el espacio en la nube. Ahí creo que Mariano levantó la mano. Em, sí, era no, para aportar casi lo mismo del otro lado. Fui testigo de allanamiento una vez, bueno, cosa cívica, y cuando hicieron el acta y todo, que bueno, fui al domicilio, que tuve que firmar, tuve que leer la declaración y demás, y era algo cibernético, no estaba muy seguro porque mucho no podía ver y demás, pero cuando leí el acta vi algo que decía modem, vi que decía Cisco algo, me memoricé por, por- porque sí, no sé, Por el modelo curiosidad. del, sí, por curiosidad, lo busqué, y hay webs que te dicen que cuál es la entrada para Sí, entrar y modificar algo de la contraseña, el tipo de seguridad o ujú, algo, y estaba, y era Cisco Cisco o admin admin, el sí, tipo de router. Y se ve que era más o menos lo mismo porque habían hecho un delito de algo de cripto minado y eso, sí, y era en el sí. municipio. Pero eran varios modem que tenían que buscarse el tipo de modem y te los daba o Fivertel o Telecentro y tenían por defecto el admin admin en usuario y password o Cisco Cisco o el modelo. Y nunca lo cambiaron eso. No, no, no. Es más, yo de hecho, viviendo en La Plata, tenía en un momento Fivertel, y cuando hice un reclamo por un problema del ancho de banda, vino el técnico y me dice, pero este modem tiene la clave cambiada. Y le digo, y sí, pa, ¿qué quiere que te lo deje como lo deja vos? Encima, bueno, yo soy bastante campechano a veces, ¿no? Para contestar, pero bueno. Eh, y googleé en internet y estaba todo ahí para entrar, inclusive los que deja Movistar también. La mayoría de las cosas se encuentran. Bien, estábamos hablando de la recuperación, y esto es importante porque muchas veces lo que sucede es que porque nos encriptan algo,
o por cualquier tipo de desastre que no sea un ataque cibernético, se puede perder la información. La recuperación es importante desde cualquier punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. ¿Cuándo se va a emplear la recuperación? Si no estamos hablando de un desastre, cuando perdamos el acceso. ¿Ah? Ahí se va a implementar esa recuperación. Y después otra cosa que tienen que tener en cuenta, porque es importante tomar las medidas mínimas en el uso de la red personal de nosotros. Yo les puedo asegurar que a ninguno le va a gustar, porque el año pasado justamente había uno de los alumnos que era parte de un grupo de la Poli, del gobierno de la ciudad, y él hizo comentario, sumó a esto que yo había dicho hoy, me dijo, pero peor es un caso de, de pornografía infantil. Yo no quería dar el caso, porque más o menos los conozco, pero porque por ahí era muy brusco, pero es verdad lo que dijo, porque sucede que te usan la red para hacer un montón de cosas peores que un delito de una estafa o un robo, y uno termina implicado. ¿Tá? Y el problema de eso no es solamente que uno no tiene nada que ver, que el tono en el que vienen a revisar o allanar es otro, porque obviamente es un delito mucho más grave de lo que mencionábamos hoy. Entonces hay que proteger nuestras redes, hay que enseñarle a nuestra familia a cuidarse, hay, no hay que repartir nuestra wifi alegremente, por más que uno diga, no, bueno, pero ustedes hoy se la dan a alguien para algo y después, si es necesario, la cambian. Y si no tienen una red de invitados, que la levantan cuando la necesitan, o le cambian la contraseña cada tanto y tienen una red con sus dispositivos conectados siempre. Yo sé que soy fanático, yo soy muy pesado, de hecho tengo una contraseña Wi-Fi que debe tener como casi 20 caracteres, tiene, entre letras, números y símbolos. Pero bueno, es la única manera. Bien, avancemos un poquito con esto. Acá un poquito de la diferencia de lo que es la seguridad de información, la ciberseguridad. Eh, Me interesa que se lleven un concepto no para el examen, pero para que lo tengan en la cabeza. Esto de ecosistema digital. Y ustedes van a decir, ¿y este flaco qué se comió? Bueno, la diferencia entre la seguridad de información y la ciberseguridad básicamente es que cuando hablamos de seguridad de información hablamos de todo lo que está conectado a un sistema. ¿Tá? Todo lo que convive en ese sistema. No se trata. A ver, dame un segundito. Me están. No se trata solamente de lo que yo tengo listado, de mis activos críticos, o de no, hay que proteger esto porque. No, la ciberseguridad, y bueno, es una discusión muy grande que yo tengo en mi trabajo, por lo general, y a veces con los clientes, discusión, intercambio, ¿no? Y también con algunos compañeros que están en otra área, porque vienen y me dicen, che, pero vos estás evaluando algo que no está en el alcance. Entonces, el alcance de una auditoría financiera son los activos críticos los que afectan y tienen impacto en los estados financieros. Entonces, mucha gente tiende a centrarse, o sea, no mucha gente, todos se centran en el enfoque de la auditoría en eso, ¿no? En el alcance nada más. Ahora, ¿qué pasa? Yo les digo siempre, che, a ustedes no les van a afectar, no, ustedes no van a tener un ataque cibernético que pegue directamente en el servidor donde corre el sistema de facturación de la empresa. A ustedes le van a terminar entrando por una cámara, por un access point, por cualquier lado, por una impresora, menos por el activo crítico de la empresa, porque ese está protegido, está atrás del firewall, está atrás de un montón de medidas de seguridad. Entonces, y a eso apunta la ciberseguridad. Es, es global, a nivel ecosistémico. No es solamente la configuración de un sistema operativo, la configuración de un router. No, no, no. Es todo lo que esté conectado a ese sistema, a esa red. Bien. Habíamos hablado de inteligencia de amenazas, pero hay un concepto que no habíamos hablado, que era el Zero Hunt
hatting, perdón por mi inglés que es bastante malo. Y, y el threat hatting tiene algo muy interesante, que es la búsqueda de amenazas. Es como si yo estuviese intentando, no voy a decir que buscar un zero day, que hoy lo vamos a ver, porque ese concepto que siempre hablamos, pero no lo explicamos mucho. Pero es más o menos eso. Por ejemplo, muchas veces pasa que estos programas que hablamos, que son para buscar vulnerabilidades, eh, por ahí no están buscando, no escanean el firewall, o por ahí no me escanean el IDS, el IPS, o sea, no me escanean las herramientas, las soluciones que yo uso para segurizar mi organización. Bueno, lo que buscamos con esta técnica es eso, es buscar vulnerabilidades donde por lo general las soluciones no buscan. ¿Qué es lo que se hace? No es que voy a hacer algo contra esa herramienta. Lo que hago es googlear y empezar a buscar. Bueno, a ver, che, yo tengo el Forti Manager. Bueno, listo, voy a ver si hay vulnerabilidad de Forti Manager. Y empiezo a buscar. De las soluciones que en general yo uso, tengo implementé esta VPN, bueno, a ver qué vulnerabilidades puede tener la VPN, implementé este XDR, este antivirus, por decirlo de una forma, que ya hablamos de que es mucho más que un antivirus, ¿tá? Pero para que se entienda, empiezo a buscar qué vulnerabilidades puede tener esta aplicación que estoy utilizando yo para dar seguridad a mi empresa, bueno, pero capaz tiene una vulnerabilidad y me terminan afectando esta solución por una vulnerabilidad propia de la solución. Entonces, en vez de darme la seguridad, me la está sacando, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Además de hacer inteligencia de amenazas y estudiar las amenazas y todo lo que hablamos, es también ver qué amenazas puedo tener, qué vulnerabilidades puedo tener en el sistema que tengo montado para darle seguridad a mi propio sistema, ¿no? Bien. Esto es un poquito de cómo fue, y creo que está bueno, ¿está? Cómo fue avanzando esto de los virus, los hackers, y cómo llegamos al hoy, ¿no? Donde ya hay herramientas que ya se empiezan a utilizar en la propia guerra cibernética que se utiliza y ya se empiezan a desarrollar soluciones para llevar adelante ataques, desarrollar soluciones para hacer amenazas en tiempo real. Entonces, acá lo que se ve básicamente es eso, ¿no? Cómo pasamos de un virus que afectaba una computadora y llegamos al tiempo de hoy donde básicamente los vectores de ataque son infinitos y tengo que emplear un montón de soluciones para poder defenderme, cuando antes todos nos preocupábamos por tener un antivirus. Básicamente era eso. Vos tenías una empresa, le ponías antivirus a toda la computadora y problema solucionado, ¿no? San se acabó, básicamente, porque era así. Eh, por ahí los más experimentados pueden dar fe que antes sucedía eso, básicamente. Gracias por la delicadeza. Pero bueno, de nada, Luis. Bueno, después, cuestiones que, esto lo hablamos, nada, anecdótico, cuestiones que contrarrestan la seguridad, la ciberseguridad, como hablamos de cibercrimen, y hoy en día lo que se ve en el mundo, la ciberguerra y el ciberterrorismo. No nos vamos a detener, no es tema de la materia, es más, en realidad había ocultado la placa y antes de la clase, volviendo a revisar, dije, no, lo voy a dejar, sí, no pasa nada. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? No, vamos bien. Vamos bien, bueno, si vamos bien vamos a seguir, nos vamos a hacer 5 minutos de descanso. Hacemos un parate en la próxima. Bueno, eh, vamos a repasar el tema de lo que es riesgo, amenazas, y nos vamos a detener un poquito más al final en vulnerabilidades. Dame un segundito que quiero... Estoy viendo algo. Acá está. Bien, listo. Y acá, bueno, tendría que haber hecho un parate yo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de riesgo
más allá de lo que dice acá, que es un resumen prácticamente de todo lo que hablamos, ¿alguno se acuerda de eso que yo le había dicho? ¿Qué era el riesgo? Yo le había hablado de esto que está acá, la probabilidad de Sí, ocurrencia, la posibilidad de ocurrencia de pero La combinación del impacto con la probabilidad de claro, la ocurrencia. posibilidad de ocurrencia con el impacto. exactamente, el Variable. riesgo es igual a la probabilidad de ocurrencia o la posibilidad de ocurrencia, que es básicamente lo mismo, por el impacto que puede ocasionar si eso pasa. ¿Ah? Y acá nos traje un poquito la definición y algo que quería hablar, porque siempre hablamos de evento, de incidente, o me escuchan que yo hablo de incidente, y de un 100 que colaciona eventos. Más que nada para diferenciar que un incidente, y para que les quede la definición, no es lo mismo que un evento. Si yo mal no recuerdo, se habló en clase. En algún momento hice esa separación, pero quiero que les quede en la placa, que el incidente es el evento singular o serie de eventos de seguridad de información que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y de amenazar la seguridad de la información. Y lo que me importa de todo esto ¿es un evento singular o la serie de eventos de seguridad? No es cualquier evento, ¿tá? No es cualquier evento. Porque hoy en día se escucha hablar, a mí me pasa, a veces hoy me dicen, digo, ¿tenés política de gestión de incidentes? Sí, tengo las incidencias, abrís así, el archivo, empezás a leer y aparece, no, se cayó, falla del aplicativo informático, eh, denegación de acceso a una base de datos. Y cuando uno empieza a leer se da cuenta que son eventos de seguridad. Que como eso vas a tener millones, millones de eventos. Un incidente no es eso. El incidente es un evento singular o la serie de eventos de seguridad de información inesperados o no deseados. Eso es un incidente. ¿Tá? Obviamente que tiene un impacto contra mi sistema, mi organización, mis activos, pero no es lo mismo que cualquier evento común y silvestre, por decirlo de una forma. Y la amenaza es toda acción que puede explotar una vulnerabilidad o, como dice acá, aprovecha una vulnerabilidad para atacar o invadir un sistema. Eso es una amenaza. ¿Tá? Es, es cualquier acción que pueda cometer una persona, un ciberdelincuente o un hacker o un cracker o como lo quieren llamar, que eh, pueda explotar una vulnerabilidad existente en el sistema. Bien. Y acá nosotros ya habíamos hablado de esto. A ver si alguno se acuerda de algo. ¿Cómo se pueden generar las amenazas? ¿O a partir de qué? Por ejemplo, a ver, puede haber amenazas que sean causadas por usuarios. Sí, puede, ¿no? Tranquilamente. Bueno, ¿qué otras se imaginan? A ver, Y las que más insististe vos era la no aplicación de actualizaciones, la no aplicación de parches. por ejemplo, o Es, sea, es- es- esa no, es es, re común. no es estrictamente del usuario, es del responsable del mantenimiento de software que se comió meter dos parches y le entraron por algún lado. Esa es re común. Y no se imaginan lo común que es ver los informes de test de penetración con ese tipo de vulnerabilidades. Bueno, dentro de todas las que conocemos, hay más, pero bueno, en general, programas maliciosos, ¿tá? Un código hecho para el solo fin de explotar una vulnerabilidad, un error de programación, los propios intrusos o los crackers, ¿no? Que se meten a hacer abuso de nuestro sistema, hacer un uso ilícito o indebido de nuestro sistema, eh, cualquier tipo de siniestro, personal técnico interno. Ojo con eso, ¿tá? Porque
lo que pasó en Brasil, ya lo hablamos, de esto, pero fue personal propio de la organización, ¿tá? Lo que se denomina normalmente como un insider. No era el chabón ni sabía para qué lo que estaba haciendo, porque la realidad es que este fue. No malicioso interno, sino de puro idiota, digamos. Sí, no lo quería decir así yo, pero sí. Perdón por lo lisuyano. No, pero fue así, porque a él le ofrecieron plata, 2,50 mangos, 2.000 y pico de dólares por las credenciales, las dio y con eso se robaron todo. Básicamente fue eso lo que pasó. Yo saqué, porque escucho que me están. Yo no estoy mirando el chat, perdón, me queda incómodo. Siempre la causa raíz es una persona, ¿no? Y en general está alineado, Mariana, a una persona. Pero, ojo, porque errores de programación en un software, errores de diseño de un firmware, básicamente lo mismo, ¿no? Alguna falla de sistema, no tiene nada que ver, o sea, sí hay una persona detrás, pero por ahí no es una persona de tu organización. Pero sí, siempre en algún punto la falla fue humana. La falla en algún punto siempre fue humana. Por ahí me cuelgo porque no estoy mirando la. Ahora se me fue la. ¿Estoy presentando todavía? No. No, No. dejé de presentar. Cuando salí de la. Qué porquería. Bueno, a ver, pero yo no la quiero presentar así. Ahí debería estar presentando. Ahí está. ¿Ahí estoy presentando? Sí, profe. Sí, ahí sí. Ok. Perdón. Bien, estábamos acá. Bueno, esto un poquito así rápido. Los malware que existen. Después los miran, googlean. Vamos a ir al tema. Porque quiero que hagan otra actividad después. Al tema de hoy. Y además que nos faltan un montón de placas todavía. Los diferentes malware. Y ojo, yo hago mucho hincapié en esto. Esto no es otra amenaza distinta. El ransomware no es una amenaza diferente, es un malware, ¿tá? El troyano, el gusano, el spyware, el keylogger. Son todos malware, es un código malicioso. Que después funciona de diferentes formas, pero es un malware. Lo que sí no es un malware es el phishing. El phishing es como el medio de transporte, digamos. Eso no es un malware. Eso es un tipo de amenaza, es otro tipo de amenaza o tipo de ataque, pero no es un malware. El malware es un código malicioso. Las amenazas de negación de servicio, de esto ya hablamos. Esto es qué pasó con Google en Rusia, esto es información vieja, y esto para que después googleen ustedes, porque por ahí se aburre el resto. Hubo una vez que una madre llevó un pendrive a una cárcel y logró que hackearan una cárcel, así que después búsquenlo. Es conocido el caso. ¿Tá? Búsquenlo que está interesante. Bien. Y acá nos vamos a detener. Vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que tenemos una página de e-commerce donde nuestra empresa, somos todos acá empresarios, ¿tá? Tiene una venta de productos a través de esa página. Entonces, nosotros pensando en ese ejemplo, tenemos que pensar qué tipo de amenazas podrían poner en riesgo nuestro negocio, ¿no? No piensen solamente en la página, en nuestro negocio. Yo tengo una lista armada, pero bueno, quiero ver qué se les ocurre a ustedes. Si yo tengo que ponerme a pensar, che, ¿qué
¿qué podría afectar mi negocio desde el punto de... Si mi negocio se sustenta, o gran porcentaje de mi negocio, no vamos a decir todo, se sustenta en esa página de e-commerce donde se venden muchos productos. De lo más básico, la Lo venta. que quieran, ¿eh? Desde lo más básico diría la venta. Ok, y si vamos un poquito más a la parte de sistemas, ¿qué podría afectar mi negocio? ¿Qué podría ponerse en riesgo? Por La ejemplo, sección, lo monetario ok, pero ¿cómo? Podría estar mal un o los pagos. botón, un código de botón podría estar mal linkeado a las validaciones. O sea que estamos hablando de información incorrecta, digamos. Podríamos Puede ser decir que está alterada la información de la página. puede ser un error del desarrollador, Ok. o también puede ser Uy. esto que te digo, por ahí alguien puso un link viejo, también decía las key, la API no responde, qué sé yo, como que hay varias cosas que al apretar el botón de comprar pueden fallar. Algún código quedó demasiado expuesto y alguno que sabe leer código sabe por dónde se mete. Puede ser. Te lo Y ahora, y reemplazo. si lo piensan por la triada, O te truchan el dominio también. también. Pero si lo piensan por la triada, ¿qué amenazas podemos tener? Si ustedes lo piensan por la triada de seguridad. O sea, estamos hablando de confidencialidad, integridad y Sí, disponibilidad. Saturación del servidor por múltiples Sí, llamadas. sí, puede pasar. Totalmente. Eso es muy común. Aunque ya no debería pasar tanto, pero bueno, es muy común. la encriptación de los datos sensibles, O sea, que perdamos la disponibilidad de los datos, básicamente. claro, de lo Ajá. más delicado de los datos, sí. Bien, todo lo que dijeron en general está bien. ¿Está? Acá hay algunos. ¿Está? Fíjense que son básicos, algunos son físicos. ¿tá? Hablamos también de ataques, hablamos de que se modifique el contenido de la página, del daño del servidor. En fin, esto es lo que uno hace cuando dice, che, ¿cuáles son las amenazas que me pueden afectar? Entonces empiezo a divagar, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, che, ¿puedo perder el acceso? Sí, puedo perder el acceso. ¿Cómo puede pasar que pierda el acceso? Y porque si entran de forma indebida, bueno, entonces empiezo a buscar medidas para para mitigar eso. ¿tá? Empiezo a buscar Paliativas. medidas. ¿Cómo? Medidas paliativas. Claro, exactamente. Entonces, veré robustecer las contraseñas de los usuarios, veré asegurarme que no haya credenciales puestas del administrador, de asegurarme que no haya agujeros en el código que permita el acceso indebido o en el logueo. Bueno, en fin, voy a empezar a buscar todas las medidas Las necesarias tarjetas de porque, crédito también, los datos que queden a la vista. exacto, pero ¿por qué empiezo a tomar todas esas medidas? Porque desde el momento que, si yo tengo la mayoría de operatoria de la empresa a través de un sistema, ese sistema es recontra crítico, no es crítico. Y si a mí me lo tiran, por lo que sea, miren, acá estamos hablando, miren las últimas, y habla de electricidad, la última es un terremoto. Entonces, no es solamente lo cibernético, uno tiene que pensar en todo. Y ese todo incluye, va desde lo físico, lo natural y lo lógico. Lo lógico no me refiero a lo lógico de pensar, sino a la parte de datos, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Esto era para ver si estaban prestando atención. Algunos 5 o 6 creo que participaron, así que me llamo contento. Pero bueno. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de vulnerabilidades.
¿Alguien necesita ir a tomar agua, ir a algo? Si no, yo sigo, chicos, ¿eh? A ver, esperen que los voy a buscar acá. ¿Nadie, nada? Listo, sigo nomás. Pregunto por qué empezamos más temprano que lo normal. Ok, listo, sigo. Gracias. Y ahora empezamos a entrar en materia. Déjenme ver que se ve, así se ve. Cuando digo que empezamos a entrar en materia, me refiero a que empezamos a hablar del tema que veníamos a la clase. Y antes de seguir, hago un paréntesis. Lo que yo busco con esto de a veces volver un poquito para atrás y repasar temas que hablamos, es que ustedes puedan participar de la clase, asegurarme que el contenido esté adentro de sus cabezas y que vayan empezando a poco a hacerlo parte de su vocabulario, todo esto, ¿no? Aunque sea en la materia, pero que empiecen a entenderlo, a familiarizarse con los conceptos, porque es la única forma de que esto, de alguna forma, entre en nuestro cráneo, que a veces en el caso mío es bastante duro. ¿Tá? Bien, ¿qué es una vulnerabilidad? Y acá vamos a tomar la definición que nos da la norma, que es que la vulnerabilidad es un defecto o un fallo que puede ser por propagación, por diseño, por configuración, por el fallo de la aplicación que estoy utilizando, una habilidad que puede alterar el flujo normal del sistema. Bueno, ahora después más adelante vamos a ver, pero alguno habrá escuchado hablar de cuando ¿cómo es? Se sobrecarga, se pasa el buffer, o sea, se le hacen tantas peticiones que supera el espacio de buffer que tiene reservado y se satura el sistema. También empieza a utilizar espacios de memoria adyacentes y ahí está el nombre, ahora no me sale, che, el nombre de la vulnerabilidad, ahora lo vamos a ver. Pero básicamente es eso. Y, y esto manejado por una persona malintencionada para, obviamente, afectar nuestro sistema. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la vulnerabilidad, ¿qué es? Es la amenaza de que alguien explote una vulnerabilidad existente en mi activo. ¿Tá? Y ahí está el riesgo. ¿Tá? En esa concentración, la probabilidad de amenaza, la probabilidad de que se explote una vulnerabilidad, una amenaza, ahí está mi riesgo. ¿Y por qué yo hablo de impacto siempre? ¿No? Acá dice activo, porque la vulnerabilidad está en el activo. ¿Por qué yo hablo de impacto? Porque yo lo que tengo que ver no es que yo pierdo el activo. Che, yo pierdo el programa de ventas, pierdo el servidor. No. ¿Cómo me impacta en mi negocio a mí perder eso? Por eso yo hablo de la probabilidad de ocurrencia, es decir, que la vulnerabilidad sea explotada en ese activo, la probabilidad de que sea explotada en ese activo, y cómo me impacta a mí. Y ahí está mi riesgo. ¿Ah? Pero siempre hablamos de riesgo, siempre el problema acá es el riesgo. Bien, entonces la vulnerabilidad, como habíamos dicho, es la debilidad de un activo que puede ser explotada por una amenaza para materializar una agresión. Bien. Pasamos. Básicamente lo que dijimos recién en un grafiquito acá a la derecha, ¿tá? La amenaza explota una vulnerabilidad, afecta al activo y genera el impacto, ¿no? Yo fanático del impacto, me encanta el impacto. Bien. Por lo general hay tres cosas que están en juego siempre, que es la falla, configuración, llámenle como quieran, todo lo que hablamos acá, ¿tá? Eso facilita el acceso del atacante y a la vez tiene que estar la capacidad. Por eso siempre se dice que lo vulgarmente conocido como un hacker no es cualquier persona. Son personas sumamente preparadas. Y les puedo asegurar que saben mucho más que cualquiera de nosotros. Porque no solamente conocen de desarrollo, sino conocen de cómo está armado un sistema, de cuáles son las vulnerabilidades, saben codear, saben de idioma, entienden de las capas en cuanto al modelo OSI, entienden del ciclo de vida de un software, entienden absolutamente de todo. Son personas preparadas en las diferentes áreas de Haití. Como yo digo siempre, yo tengo una pata flaca, que es la de
La de codear, alguna vez trataron, un par de veces. Tengo que volver a intentarlo ahora yo con mi, ¿cómo se dice? Con mi predisposición, pero porque lo estoy necesitando. Capaz que la necesidad hace que logre hacerlo un poco más ameno, pero un hacker no es así. Un hacker está preparado absolutamente en todas las áreas de IT. Por eso es que tienen la capacidad de explotar esas vulnerabilidades. Y ahora, las vulnerabilidades existentes, ya sea por sus diferentes tipologías, se clasifican en general por criticidad. Tienen otras clasificaciones que ahora las vamos a ver, pero en general las clasificamos por criticidad. Es lo primero que miramos. ¿Por qué por criticidad? Porque en función de la criticidad es la afectación que puede tener, es el impacto que puede llegar a tener. Entonces, ¿cuándo son críticas? Cuando permite la propagación de amenazas sin que sea necesario que un usuario participe, o sea, que interactúe un usuario. No estamos hablando del atacante, estamos hablando de los usuarios. Son importantes o altas cuando es capaz de poner en riesgo la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, como así también los recursos de procesamiento. Cuando es media, moderada, cuando son más sencillas de combatir, de mitigar, ya que el riesgo que presenta se puede disminuir con medidas tales como configuraciones, auditorías. ¿Por qué? Porque a veces con el solo hecho de poner una restricción en una red o en un firewall, ya se evita esa vulnerabilidad. No son todos los casos, estoy dando un ejemplo. No se lleven el concepto de que siempre la vamos a evitar así. Y las bajas son porque es muy difícil que las aprovechen. ¿Tá? Ahora, hay algo que yo ya se los dije, pero que hay que tener en cuenta y que es lo que hacen por lo general las empresas, es fijarse si está bien, es crítica. Che, se explotó, hay un exploit, hay algo dando vuelta por ahí que diga que, bueno, eso también se hace para darle prioridad, ¿no? al tratamiento, porque si no, todas las críticas las tienen que tratar al mismo tiempo. Entonces lo que se busca es de ver cuál es la probabilidad real de que eso sea explotado. O sea que si no hay un exploit, el exploit sería el código para explotar esa vulnerabilidad. Y bueno, entonces no es crítica, pero no es que me la pueden explotar esta noche. A menos que justo ahora estén desarrollando el exploit, pero bueno. Así como se lo estoy diciendo, es lo que sucede en muchas empresas. Y de esa forma le bajan la criticidad, porque si no, en 72 horas la tienen que tener remediado en algunas organizaciones. No en todas, no es norma, es buena práctica. Hay organizaciones que establecen sus tiempos de remediación para las vulnerabilidades, que no es cosa menor, es lo más importante, es lo que yo trato de buscar en todas mis auditorías, que las organizaciones tengan lo que se conoce como un SLA, y en las que lo tienen, por lo general, las vulnerabilidades críticas tienen un tiempo de remediación de 3 días, 5 días, no más de eso, y claramente, bueno, lo que tratan los analistas es que todas no sean críticas, por el tiempo que tienen para repararlas. Germán, Sí, yo estoy del lado del negocio justamente y este tema es como muy particular porque es una pelea entre la gente de seguridad y la ajá, gente del negocio, catalogar la criticidad de cada, de cada amenaza o de cada issue que sucede, o sea, es como es la misma pelea que tienen los desarrolladores con el negocio cuando quieren deplotar una versión nueva, o sea, es vos como, estás del lado del negocio, sí, yo o estoy sea que vos no querés que sea crítica. no, a mí no me interesa, o sea, si yo voy a estar corriendo de cualquier lado en el que esté, pero es como que es eso. Por ejemplo, a nosotros si hay un P2, que sería la prioridad 2, ya eso nos baja como la imagen como equipo y el negocio se pone furioso. Y ni hablar de si sale un P1, bueno, eso ya sería, están todos como pingueándose y diciendo, no, pero fíjense esto,
antes de tirar el P1, porque si tiraste el P1, ¿cómo se llama? El Project Manager. Se vuelve loco, sí. Bueno, Entonces es como muy, esta parte es muy particular de todo lo que sea proyecto de sistema, ¿no? bueno, lo que tiene esto, para cerrar ahí un poco el tema, creo que era Mariana la que estaba hablando. Lo que tiene esto es que, a ver, primero la gente de seguridad, lo primero que va a hacer, calculo yo que pasa eso en la empresa donde vos trabajás, es fijarse si esta vulnerabilidad fue explotada. Si la vulnerabilidad fue explotada, ya empieza como a perder la posibilidad de que se quite esa clasificación de criticidad o que se baje. Ahora, por ahí la vulnerabilidad está publicada, pero no hay un exploit generado, es decir, y no hay un antecedente que se la haya explotado. Entonces, por eso la pueden bajar. Ahora, otra medida de bajarla, o otra forma, mejor dicho, de bajarla, son las medidas compensatorias que tengan. O sea, ¿cuáles son las barreras que tienen que pasar para llegar a explotar esa vulnerabilidad? Ojo, porque si eso está expuesto, no hay muchas barreras, ¿eh? Entonces, yo no defiendo lo de seguridad, de hecho yo no trabajo directamente de seguridad, yo audito. Y bueno, sí, en cierta forma los termino defendiendo porque los audito a ellos, pero la realidad es que las vulnerabilidades son difíciles de bajar la criticidad. De hecho, nosotros cuando los auditamos le decimos, bueno, a ver, justifícame, ¿por qué no la remediás? Porque nos pasa mucho de ver vulnerabilidades sin remediar. Bueno, dame la justificación. Y ahí aparece la justificación que por lo general es de ustedes, Mariana, es del negocio. Es de Es otro por la, equipo, generalmente. No, esto no es nuestro. es por la operatoria, lo de seguridad nunca es ellos el problema. No, Y no, lo que jamás. termina sucediendo es que en realidad el de seguridad no tiene que solucionar nada. El No, de él tiene que seguridad, avisar nada más. Él tiene que claro, avisar que pasó algo y después cada sistema o aplicación se tiene que hacer cargo, pero bueno, ahí en la criticidad te digo que estás, por lo menos donde yo estoy, está la pelea de no, qué es lógico. realmente crítico, qué te notifico, qué no te notifico, cada cuántos errores te notifico y todo eso. ¿Y en qué rubro trabajas? Yo estoy en una aplicación de empresa, digamos, o sea, donde se ingresa toda la información de toda la empresa. Es crítica, o sea, es Sí, sí, sí. donde las personas ingresan las horas y las expensas y todo eso. Ok. Plata. Sí, sí, Cualquier sí, sí. error es plata. Sí, sí, lógico. Bueno, el tema ahí es que hay un tema. El de seguridad, ¿por qué? O sea, ustedes defienden o tratan de decirle, che, fijate, bajalo, porque está esto, está lo otro. El tema del lado del de seguridad es que mientras que no pasa nada, está todo bien. Ahora, cuando pasa, es decir, che, ¿vos informaste esto? Sí, lo informé. Ah, ¿y por qué le pusiste criticidad media? A ver, dame el reporte de Qualis, por decir lo que escañó con Qualis, vamos a decir, ¿no? Sale el reporte de Qualis, che, era crítica. ¿Y por qué pusiste media? No, pasa que hicimos el análisis, luego la investigación pertinente, y la fuente de inteligencia de amenaza en la página tanto, bla, 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 y llegamos a la conclusión que era media. Al chabón, el problema es él. ¿Por qué él bajó la criticidad y hizo que ustedes, en vez de tener que remediar en 3 días o 5, lo que sea que tengan en su organización, o tener que aplicar diferentes medidas paliativas, como decías vos, dijeron, no, esto vamos a dejarlo para más adelante, lo vemos la semana que viene, la otra, porque es medio. Les terminó entrando cualquier tipo de ataque y el problema es el de seguridad. Por eso está el problema. Y por eso hacen que alguien se haga cargo también. Porque ellos son Claro. los que tienen que dar la información y avisar. Básicamente es eso. Yo Sí, sé que lo hacen muy bien. Yo de mi lado estoy siempre satisfecho porque sí, o sea, te mandan el mail, te llaman, te chatean, o sea, hacen todo lo posible hasta que vos le decís, lo recibí. Después ya está. La pelota quedó de tu lado, hacete cargo. sí, 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 tal cual, sí es así.
Nada, algunas categorías definidas, ¿tá? Para que las vean más en criollo. Errores que permiten acceso a directorios, errores en los sistemas de validación, configuración, falta de cifrado de los datos, errores en los sistemas. Ay, pero me quedó duplicado, perdón. Redireccionamiento de URL a sitios no confiables, falta de autenticación para las funciones críticas. Esto, ustedes no se dan una idea de lo que pasa todo esto. Es impresionante. Igual que encontrar hoy en día compañías que usan diferentes tipos de servicios en protocolos que ya no son seguros, como Telnet, por ejemplo. ¿No? Y ustedes dicen, che, pero tienen todos los servicios expuestos, se comunican de forma remota y usan protocolos que no tienen encriptación, que la información viaja en texto plano. Y pasa todavía, ¿eh? Pasa. De hecho, mañana tengo una charla por eso con unos gerentes, por ese tipo de issue. Entonces, todas las vulnerabilidades que yo les cuento, más allá de que las dice la norma, de que figuran en las buenas prácticas de Internet, yo las veo en mi vida cotidiana. Entonces, creo que y no es un problema de concientización, porque muchas se conocen. El problema está a veces está un poco en los recursos y en el hecho de pensar que todos somos vulnerables también. Pero bueno, si alguien ahí, a ver, esperen que salgo de... Perdón, hoy estoy No, era limitado. yo. Sí. Era yo, corto y al pie. Si vos tenés, más allá del tema de recursos, si vos en una mediana o grande empresa argentina Ujú. tenés que usar como soporte de la intranet, que es prácticamente la base de conocimiento, más la generación de reportes en manos del usuario final, una aplicación que es gratuita y de hace 20 años, No, olvidate. a través de código, es un burdo SQL en 2 pantallas, pero le deben entrar por cualquier lado. Sí, che, no hay nada gratis seguro, ¿eh? No, claro, lo tengo asumido desde hoy cumplí 11 años en la empresa. ¿Hoy cumpliste cuánto? 11. 11. Y el día que entré ya dije, estamos jodidos. Esa era la conclusión. Nada, uno no se pone en la seguridad, uno trata de usar las herramientas que tiene, pero a veces una cosa es que vos no puedas desarrollar sistemas como en el caso de la criticidad de Mariana, que están todo el día los equipos arriba Sí. actualizando el código, entonces por eso se tiene que tirar la pelota. Y otra cosa es que vos para usar, no sé, que para transmitir vía satélite un streaming uses una espica. No. Acá ese punto de vista creo que es fundamental. Y después hay otras cosas a considerar como, che, se entiende lo que dice Mariana. Yo no soy no es que a mí no me importa lo que le pasa a las otras áreas. Yo lo que siempre digo es, alguien asesora, o sea, las preguntas que yo hago, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien asesora en tomar medidas mitigatorias? Es como lo que hablábamos con los equipos Legacy. Hay que asesorar. Hay que decir, está bien, vos me decís, no, esto no lo puedo. Yo te mando un ticket, ¿no? Le mando un ticket a Mariana y le digo, che, en tal sistema hay una vulnerabilidad. Y Mariana me dice, no, mirá, Germán, esto yo no lo puedo mitigar, no lo puedo remediar en este tiempo porque estamos haciendo el cierre balance del mes, así que con suerte lo voy a poder mitigar el 20 del mes que viene. Ok, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo seguridad ante esa situación? ¿Se quedó con la evolución de Mariana? ¿O dijo, bueno, esto lo vamos a poner detrás de tal solución? Lo habló con el área de negocio a ver si esa medida afecta o no afecta, si se puede implementar o no. Levantaste O, una brick, che, así como loco. y bueno, pero es que algo hay que hacer, intensificar el monitoreo de todo lo que, de todo el tráfico que ingresa y que egresa de esa base de datos, de ese sistema.
Entonces empiezo a asegurar quién está conectado. Hay un montón de medidas hoy en día que se pueden empezar a tomar como para asegurarme que esa vulnerabilidad no se explote, ¿no? Por lo general el negocio no está negado, salvo casos puntuales, a cambiar, a remediar. Lo que sucede es que es difícil. Es que es muy difícil porque frenar la operatoria de una compañía en muchos casos son pérdidas, y son pérdidas infernales. Eso es lo que sucede. Bien. ¿Alguien tiene una duda? Si no, seguimos. Bueno, esto que está acá al costadito, a veces pasa, que uno se pone a mirar código de páginas, y en el medio del código comentado aparece un usuario y una contraseña que se olvidaron cuando lo estaban desarrollando, o alguna pagada de esas, y terminamos dando acceso con una contraseña y un usuario que ni siquiera se están usando ya, pero siguen activos. Ese es otro problema. ¿Tá? Yo siempre digo que a mí el otro día me decían, no, pero tenemos usuarios root para usarlos por emergencia, activados por defecto. Digo, no, macho, cambiar la contraseña, cambiar el usuario, guardalo, dejalo para emergencia. Cuando lo usás, levantá un ticket que quede registrado y vas a buscar los logs al otro día de que se usó, de que hayan hecho lo que dijeron que iban a hacer. Porque si no, es un peligro. ¿No? Pero no, esto que está acá no puede pasar. Y pasa. Bien. Esto un poquito relacionado a la parte de desarrollo. Lo que se suele encontrar son vulnerabilidades que se conocen, como decía Mariana recién, bueno, ahí no se pueden remediar, o no las pueden remediar ya, pero se conocen. Y después las vulnerabilidades que se conocen en recursos que nosotros no tenemos, que no están instalados, pero se las conoce y decimos, che, no, este recurso no lo vamos a instalar, no lo vamos a emplear porque tiene determinada vulnerabilidad que para nosotros es muy difícil de mitigar. Y lo peor son las vulnerabilidades que no son conocidas. ¿Tá? Las que nosotros no conocemos en nuestros propios sistemas, ya sean de desarrollo propio o por un proveedor, no importa. Esas son las peores vulnerabilidades, porque no tenemos cómo protegernos, cómo mitigar esas vulnerabilidades. Esto es un poquito de lo que hablábamos hoy, para que se lleve una imagen. ¿Tá? Ahora más adelante, si mal no recuerdo, había otra, se repite, así les queda. ¿Tá? Esto digamos que sería la clasificación por tipo de las vulnerabilidades. Ahí está el buffer overflow. Eso es lo que hablaba hoy al principio. Son los diferentes tipos de vulnerabilidades que existen. Y en general, estas que están acá son las que se ven y las que terminan afectando los sistemas. Tener cosas por defecto, configuraciones, contraseña, todo por defecto, como queda, como te lo trae instalado. Hay que customizar los sistemas. Hay que jardinizar los sistemas, hay que robustecerlos. No sirve dejar las cosas por defecto. No puedo tener una contraseña por defecto. No puede ser el acceso del administrador de la base de datos, no puede ser admin, como dijo hoy, no me acuerdo ahora, pero lo dijeron. No puede pasar eso. A ustedes como gente de sistema no les puede pasar eso. No importa si tienen seguridad, pero ustedes no pueden tener nada con admin. No existe eso para ustedes. Tener servidores sin parchar. Yo imagino que si los tienen sin parchar es porque si los parchean, no corre más el sistema que usa la empresa. Y como migrar el sistema a versiones más modernas no depende de ustedes, pero ya lo solicitaron. Porque ya saben que están fuera de soporte. Son pequeñas cosas que hacen a la seguridad. Bien, esto es un poquito de estadística, como siempre les digo, porcentaje de ataques debido a
a vulnerabilidades de diseño. Nada del otro mundo, nada que nos saque del tema. Es anecdótico. Después lo repasan ustedes. Esto es una vulnerabilidad que tenía Skype. Después googleen ahí, van a encontrar. Esto es real. Era una puerta trasera que tenía. Yo hablo de Skype. Bueno, sí, Luis sabe, Mariana también, Sebastián. Los más jóvenes no sé si llegaron a utilizar, calculo que sí. Hasta hace un par de años todavía se está usando. Esto es una de las cosas que estábamos hablando en la clase que fuimos al terciario, la clase presencial de los activos Legacy. Y esto es muy común encontrar, y cuando digo muchos, son muchos, ¿eh? A ver, el otro día, ¿cuántos eran? Sí, de 1500 vulnerabilidades que había en un reporte, casi 1000 eran de activos Legacy. Casi 1000. Una locura. Lo que pasa, Germán, a ver si estoy muy fuera del tarro, pero cuando vos tenés sistema en empresas grandes, que tenés algún sistema legacy medianamente crítico para la operación, no sé qué es lo que te sale más guita. Sí, cambiar el sistema desarrollado o comprado a la versión nueva, al código nuevo de última generación. O armar una especie como de red interna donde acceden por middleware determinadas cosas de las aplicaciones al legacy porque tienen que necesariamente usarlo. Te digo porque en una época yo estaba en lo que hoy es NOC, en Telecom, en personal, y, ¿cómo se dice? Había un par de cosas legacy que no se podían tocar. No había forma. Y pegaban no, pero tenían que ver con el proceso de facturación de torre a torre. O sea, vos hacías una llamada de celular y para que eso llegara al facturador adentro, en algún punto pasaba por esto. Entonces, no sé si habían hecho como yo te digo una red, no sé, no me acuerdo cuál era la noción, como un circuito donde se accedía desde determinados puntos. Pero eso también puede ser carísimo, mantenerlo y tener tres tipos mirando eso para que no te... No, pero lo que se puede hacer es levantar a algún tipo de acceso a través de algún sistema. O sea, que vos levantar un frontend, perdón, un backend. Sí. No, está bien, digo, un frontend solamente para gestionar accesos, ¿entendés? Que sea más moderno y que sea compatible con ese sistema para que te permita el acceso. Y vos eso lo tengas dentro, como decís vos, de tu intranet. Que eso es lo que hacen algunos. Sí, pero... O sea, es medio complicado, pero bueno, no les queda otra. Sí, Y a partir de ahí generan una VPN. Pero lo que hacen es generarle un portal. Sí, bueno. lo que dice Mariana, maquillar lo viejo, sí, de alguna manera. Sí, bueno, pero... Más que maquillarlo es ponerle bombacha de lata, decían en mi país, en mi barrio. Digamos para que, claro, qué sé yo, nada, no. Nunca que yo supiera los atacaron grave. Te estoy hablando hasta el 2005. Ah, igual viene bien Telecom. Bien, ¿alguien más? ¿Algo con esto? Si no, yo sigo. Bien. Zero Day, hablamos de esto. Y como dicen por algún lado, lo prometido es deuda. Fíjense en lo mismo que yo les había dicho. Es un tipo de vulnerabilidad que acaba de ser descubierta y que aún no tiene parche. Entonces se transforma en una principal amenaza porque no está parcheada. Y sobre todo se transforma en una principal amenaza cuando se publica. ¿Y esto por qué? Porque por lo general el que la detecta, como es una persona muy, ¿cómo podemos decir? Muy colaborativa con el resto de los hackers, publica esa vulnerabilidad. Entonces, en la dark web, publica vulnerabilidad 0day de tal aplicativo. Y lo que suele hacer es publicarla con el código que lo explota. ¿Tá? Y ahí es donde está el problema. Porque una vez generado el código de explotación, todos los que están usando esa aplicación terminan siendo posibles víctimas de explotar el 0day, ¿no?
Bueno, acá un poquito los pasos, que lo que hablábamos hoy no es más ni menos que el desarrollador que hace el sistema contiene una vulnerabilidad y el desarrollador no sabe que esa vulnerabilidad está, él desarrolló el sistema, nada más. El ciberdelincuente, llamémoslo como querramos, descubre que esa vulnerabilidad del sistema y ¿qué hace? Escribe y ejecuta el código para explotar la vulnerabilidad. Ahora, bien, cuando esto se hace público, empiezan a trabajar los desarrolladores, sea de la empresa que sea, llámenle Macro, llámenle cualquier empresa, en generar los parches. ¿Tá? Entonces, el primer paso de un Zero Day es la creación de cualquier sistema, de cualquier programa. Ese es el primer paso. Porque y usted me dice, no, pero todo no tiene. No, está bien. Pero cuando nosotros empezamos, o no nosotros, porque yo no, cuando ustedes empiecen a desarrollar un programa, piensen que puede ser víctima de un Zero Day. Entonces, hay algo que se llama, que los desarrolladores lo conocen, ciclo de desarrollo seguro de software. Bueno, es obligatorio que cuando desarrollan los programas haya gente especializada en analizar el código del programa y, y tratar o intentar buscarle malas configuraciones, buscarle hueco, buscar que el programa habilite determinado puerto. Tiene que haber un paso de testeo, pero en el código, no en el funcionamiento solamente del programa, en el desarrollo del código del programa. Y no puede ser el equipo que lo hizo. Es inadmisible que sea el equipo que lo hizo. Tiene que pasar por una etapa de identificación de vulnerabilidades para evitar esto. Y así todo, la posibilidad siempre está. Ahora, si lo que yo les estoy comentando a ustedes no se hace, y las probabilidades son mayores. ¿Ah? Bien. Esto nada, una pavada. Así se venden las vulnerabilidades en la dark web. para que sepan. El ciclo de vida del ataque de Zero Day es cuando se detecta la vulnerabilidad y el periodo del ataque es cuando el código ya está realizado, el exploit, ¿tá? Se distribuye y se hace público. Ahora fíjense en que después de eso inmediatamente viene la generación del parche y cierra con la implementación del parche en esa aplicación. ¿Tá? Esto más que nada lo traje para que entiendan de lo que a veces se habla cuando hablamos de vulnerabilidades de Zero Day o de ataque de Zero Day. Más que nada es informativo. Bien, ¿qué es lo único que puede evitar o no evitar, mitigar esto? Bueno, el uso de IDS, IPS, que ya hablábamos que era, el sistema de protección de intrusos o de detección de intrusos, la firma de los antivirus autorizados, el registro en los sistemas. Esto que siempre se habla de que quede registro yo hablo de registro de auditoría porque es lo que busco, pero que queden los logs en los sistemas, ¿tá? Tiene que llamar la atención cuando el sistema empieza. No estamos hablando de la computadora de casa, ¿tá? Estamos hablando de los sistemas corporativos. Cuando empiezan a funcionar extremadamente lentos, uno dice a veces, no, es la VPN, bueno, che, y a todo el mundo le funciona así, los que están conectados local también, todo el mundo tiene problema de conexión, vamos a decir, no, pasa, está todo en la nube, porque es todo cloud. Ok, y a todo el mundo le está pasando lo mismo, pues entonces ya no es un problema de conexión a internet. ¿Tá? Bien, puertos para amenazas combinadas conocidas. Bueno, ¿se acuerdan que yo les mostré que esa extensión de Shodan que mostraba
estamos acá. Sí, sí, pero si se lo estoy diciendo a propósito. El silencio de usted me mata. ¿Se acuerdan de esto? Sí, nos lo mostró en clase cuando Sí, estuvimos en... el día que estuvimos allá. Sí, Ok, bueno. Ven que acá les muestra los puertos. ok. Bueno, esa es una forma también de prevenir, identificar qué puertos tiene abierto cada sistema, cada servicio que yo tengo expuesto para prevenir y evitar una posible vulnerabilidad que no se conoce. A lo que voy es, si yo no necesito ese puerto habilitado o abierto, ¿tengo que tenerlo? No es. Exactamente. Sebastián me había pedido que yo comparta esas extensiones la otra vez. Y yo me olvidé, perdón, Sebastián. Este es el número de la extensión. Si le quieren, seguro que alguno está grabando, ¿no? Y me va a salir yo cuando rezongo todo. ¿Y ahora qué le pasa a esto? No, te iba a preguntar eso, si lo grababas y después lo subía, porque No, como yo no tengo mala grabo ahora. señal, Yo no tengo, tengo no mala grabo señal y mi. me aparece una G nada más y no estoy viendo casi nada. ¿No te Y aparece me la cuesta. pantalla que comparto? Y no, porque no tengo mala No, señal. paren. Yo estoy compartiendo la pantalla, chicos. No, estás Sí, compartiendo, se sí. ve, se ve. Pero a mí no me aparece porque tengo mala señal, ¿viste? Cuando tenés mala señal, Ok. Bueno, te no, yo aparece no. solamente la letra del que está No me disponible. gusta grabar mis clases. Es más, si las graban, no me cuenten porque me escucho horrible. No, Bueno, no después grabo. algún alma caritativa para... Pero sí te voy a pasar a ver si. eh, a ver si hacemos una captura de pantalla. Dale. Ahí está. Para que se lleven y así buscan. A ver si la extensión está. Acá está. Esta es la extensión. Y ahí se las tiro en el Discord y después alguno, por favor, ahí Luis, pasáselo a. Dale. Esta era la de la bandera, si no me equivoco, a ver. Sí, esta era la de flag. Sí, acá no me va a decir, pero acá, a ver. No, no están dando. Se cayó. Bueno, esta no se la voy a pasar porque no están dando. A ver, si buscamos con otra página. A ver. Bueno, acá sí. Bueno, vamos a ir a ver. Igual esto, no sé si yo se los paso. Yo porque lo uso, pero para jugar, pero nada más. A ver si entendí. Esa extensión vos te la instalás enganchada al navegador y te va buchoneando, digamos, qué está usando. Claro, o sea, te lo instalás como cualquier extensión y te va buchoneando, por ejemplo, a ver, acá, vamos acá. Acá te buchonea los puertos que tiene abiertos y si yo voy para ver más detalles, empieza a darme rango de direcciones IP, servidores, conexiones. Claro. Hay una que siempre me olvido el nombre, que yo no la tengo, una página, Dumpster era algo así. Ven, miren. Y acá empieza a registrar los dominios que están usando. Hay un montón de información para empezar a hacer ingeniería social. Eh, Hay una página que se llama Dumpster. Ya, bueno, después la busco Todo y eso con fines académicos, ¿no? Obvio. ¿Por qué aclaran esas cosas así? Obvio. Siempre con fines académicos. No, broma. Siempre con fines académicos, chicos, por favor. A ver si me abre como la. Ahora está. Igual hay un montón de opciones. Yo tengo. Estas son las que más uso. Y antes tenía para cambiar cómo se muestra el equipo. Pero ahora no me acuerdo Que cómo se para llama. enmascarar IP, digamos. No,
para enmascarar el equipo. Porque hay programas que no solamente identifican la IP, sino que identifican el equipo. Claro. Entonces, vos ponele que yo ahora estoy saliendo con la Lenovo y vos le decís que es una, ¿cómo se dice? Una Mac, y le decís que el sistema operativo es Linux, entonces Claro. se muestra como una Mac con Linux. Sí. ¿No? Para despistarlo un poco Claro. al pobre hacker que la tiene que sudar. Pero básicamente es eso. Ta. Bien, volvamos a lo nuestro, porque miren cómo se va a hacer el tiempo. Bueno, bien. Y saliendo de lo que es el 0-day en particular, cualquier vulnerabilidad, todas en algún momento fueron 0-day. ¿Tá? Todas las vulnerabilidades en algún momento fueron 0-day, en general. ¿Cuál es el ciclo? Es desde que se descubre, se genera el exploit, se produce el ataque, en la mayoría de los casos, porque es raro que los parches salgan previos al ataque, al menos que la vulnerabilidad la detecte el propio proveedor o el propio desarrollador y saque un parche, ¿no? Pero en el proceso de que lo implementan todos, por lo general, sucede el ataque. El fabricante se entera, genera el parche y los usuarios lo actualizan. El paso 3 raras veces se evita, al menos que la vulnerabilidad de seguridad la detecte el propio desarrollador. Es la única forma de que se evite el caso 3. Si no, lo que sucede con las vulnerabilidades es esto que está acá. Bien. El análisis de la vulnerabilidad es como, esto ya lo hablamos, consiste en definir, no con estas palabras, pero lo hablamos, definir, identificar, clasificar y priorizar las debilidades de las aplicaciones. Por eso esto que decía recién Mariana, cuando le ponen, che, esto es P1 y, che, me estás matando porque tengo que salir a arreglarlo ya y yo tengo otros problemas. Bueno, eso es lo que pasa en las empresas. Es una pelea el tema este. ¿Para qué? Para proporcionar una evaluación de las amenazas previsible y reaccionar de manera apropiada. Lo que se busca básicamente es evitar que la vulnerabilidad sea explotada. Por eso la identifico y la remedio. ¿Tá? Hasta acá algo, ya queda poco. Prometo que queda poco. A ver si no me equivoco. Queda poquito. Bien. Y acá, ¿por qué el análisis de las vulnerabilidades? A ver, alguien que hable por mí un ratito. Yo tomo agua y ustedes piensen y... El análisis de las vulnerabilidades sería para encontrar posibles vulnerabilidades que puedan ser explotadas. O si ya las sabes cuáles son, cómo hacer la gestión de riesgo. ¿Qué más? Para diseñar parches que reduzcan los riesgos o las eliminen. Uh-huh. Y también para, bueno, como creo que lo que quiso decir, que explorar cuáles son los posibles riesgos en las vulnerabilidades. ¿Qué es lo más... Estrategias para... Perdón. A mí me gusta eso. ¿Quién fue? Ese que está diciendo, ¿estrategia para qué? Sebastián. Para Sebastián. mitigar daños. Sí. Bien, bien, Sebastián. Me gustó. Todo lo que dijeron está bien, pero me gustó la parte de estrategia porque todo el tiempo estuvimos hablando de algo que no siempre se puede mitigar. ¿Tá? Por lo general sí, pero no siempre. Y es importante, cuando no se puede mitigar, definir la estrategia de mitigación. ¿Qué medidas compensatorias voy a tomar para evitar que esa vulnerabilidad se explote? ¿Tá? Quizás diseñar trampas, honey trampas para desviar la atención hacia otra... Bien, de eso hablamos también el día que fuimos presencial. Uh-huh. Bien, bien. ¿Vos fuiste, no? ¿O ya lo sabías? Sí, fui. Ah, bien el concepto. Bien, desarrollar honey networks para atraer al atacante, ¿no? Y entretenerlo ahí. Aunque de hecho me lo acordé más por el video que vimos la clase pasada. Ajá, muy bien, sí. En el que les enseñan una honey tramp para evitar que estos hackers que estaban hace 6 meses tratando de conseguir información, al momento del hack entraron en otra vulnerabilidad en lugar de la que... 6 meses de trabajo al pedo, ¿no? Pero bueno. De eso se trata la vida de ellos.
Y a veces también es agregar otras medidas como un firewall o actualizar el antivirus para identificar esos indicadores de compromiso con el antivirus, el EDR, el XDR, lo que esté usando. ¿Tá? Y monitorizar, siempre monitorizar. ¿tá? Diseñar sistemas de vigilancia que estén constantemente revisando esa vulnerabilidad, a ver si está siendo explotado o no. Claro, buscar los indicadores de compromiso. Básicamente. Eso es lo que vos vas a hacer. Lo que estás diciendo está bien, ¿eh? No te estoy corrigiendo. Sí, sí. Pero te estoy agregando el concepto este de buscar los indicadores de compromiso. ¿tá? Bien. ¿Qué ventaja nos va a dar a nosotros analizar las vulnerabilidades? Básicamente nos va a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque me lo va... todos me escuchan, ¿no? O sea, se ve que alguien se muteó y yo dejé escuchar un ruido que se escuchaba de fondo que me había acostumbrado. Seguramente debe ser mi compu, profe, disculpe. No pasa nada, pero lo dejé escuchar y... nos ahorra tiempo porque lo hacemos hoy en día se hace a través de herramientas, nos ahorra dinero porque cuando afectan nuestros sistemas, por lo general se pierde dinero en cuestiones de impacto. Nos ahorra desde el punto de vista de la seguridad, porque desde el momento que yo aplico un parche, no solamente le brindé más seguridad a esa aplicación, sino me saca la necesidad de por ahí tener una medida extra que no tengo, tener que agregar una medida compensatoria para subsanar, como dijeron por ahí, de forma paliativa alguna aplicación y me baja los riesgos. ¿tá? Me baja los riesgos. Que eso es sumamente importante. Bien. ¿Qué hace el analista de vulnerabilidades? Busca identificar básicamente esto. Hoy en día se hace a través de, como dije, con programas. ¿tá? Pero básicamente lo que busca es identificar esto y que no es más ni menos que lo que venimos hablando, pero dicho de otra forma. ¿Dónde? En la infraestructura, en la web, en la seguridad física, en la red, como dice acá. Básicamente eso es lo que hace. ¿tá? Y ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias que hay, que ya venimos hablando, pero se lo van a llevar en la placa, entre el análisis de vulnerabilidades, que es un método sumamente pasivo, y digo pasivo en el sentido de que no es invasivo, no explota vulnerabilidades, no rompe sistemas, no rompe aplicaciones. Por lo general, no genera ningún tipo de daño. ¿tá? Es silencioso. Salvo en algunas aplicaciones que el hecho de que haya un programa tratando de tirar, pingueando, por decirlo de alguna forma, para identificar, porque lo que hace es eso, para identificar software versionado y demás, a veces lo hace caer, entonces no se puede, y en algunas empresas lo hacen en horarios, ¿cómo se dice? No me sé la palabra. Lo hacen en contraturno para evitar esos problemas, pero por lo general no genera ningún tipo de problema. Tenemos el test de penetración, que ahora vamos a ver, pero habíamos hablado, tiene un alcance más marcado, pero acá ya se busca querer explotar vulnerabilidades, o sea, se busca lograr el acceso y pero se busca lograr la intrusión, ¿no? Básicamente. Y después tenemos el hacking ético que abarca todos los servicios que yo tengo expuestos. ¿tá? Así que ahora lo vamos a ver en detalle, pero llévense en estos tres conceptos. Análisis de vulnerabilidades, no explota nada, solamente identifica vulnerabilidades. Hacking ético y test de penetración o de intrusión, explota vulnerabilidades, ambos dos. Uno con alcance limitado, ¿por qué? Porque yo en el test de intrusión voy a decir, che,
quiero que sea sobre este sistema o sobre determinados servicios, sobre determinadas IP. En cambio, cuando hablo de hacking ético, es vení probá. ¿Tá? Vení probá. A ver si puedes entrar. Básicamente es eso. ¿Tá? En el sentido que va a buscar por donde quiera, no por una aplicación o un servicio o un dominio en particular. Esa es la diferencia más grande entre el hacking ético y el test de penetración. Así que eso es lo que yo quiero que se lleven. Esa diferencia, que ahora la van a ver, pero acuérdense, la diferencia en en cuanto a el alcance y la explotación de los diferentes métodos. ¿Tá? Bien, como habíamos hablado, en el análisis de vulnerabilidades se identifican puertos, se buscan vulnerabilidades por lo general conocidas en aplicaciones y sistemas operativos, clasificaciones, se clasifican las vulnerabilidades, pero no hay explotación, no hay nada, ninguna explotación. ¿Tá? En el test de penetración hay un objetivo definido, hay, ya se tiene en cuenta todo lo que es el entorno, las soluciones de seguridad, se busca comprometer ese objetivo, pero está definido, está delimitado, hay un límite izquierdo, un límite derecho, del que yo no me tengo que mover, y se explota la vulnerabilidad y se logra entrar en el sistema. ¿Tá? En el hacking ético es todo. ¿Tá? El hacking ético es, che, voy, busco una consultora y le digo, mira, a mí me gustaría que contratar un servicio de hacking ético para poner a prueba la seguridad de mi empresa y ver a qué vulnerabilidades estoy expuesto y demás. Y ahora háganme acordar que haga una salvedad con el tema de hacking ético, que a veces es importante entender el servicio que nos están ofreciendo. Pero vamos a terminar de cerrar el concepto. Bien. Ahora, lo que hablamos son las diferencias más grandes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de cada uno? El objetivo del análisis de vulnerabilidades, como dice acá, es enumerar las vulnerabilidades. En el pentest, descubrirlas dentro del proceso de negocio. Y en el hacking ético es obtener el control de la organización. Entonces, tenemos diferentes objetivos en las diferentes metodologías. ¿Tá? En el análisis de vulnerabilidades, por lo general lo que se usan son programas, no hay nada del otro mundo. En el pentest se usa lo que es el OSINT, lo que es ingeniería social, lo que es el OWASP. En realidad en el pentest se usan un montón de metodologías buscando, pero dentro de ese límite que nos dan. ¿Tá? Y en el hacking ético, bueno, en realidad el hacking ético ahí ya empieza a jugar absolutamente todo porque empiezan a haber técnicas de intrusión para poder vulnerar la seguridad, hay ingeniería, ahí sí hay mucha ingeniería social, pero mucha ingeniería social en el hacking ético. Se busca hacer muchos phishing dirigidos para ver si hay algún miembro corporativo que termina facilitando el acceso a los administradores de los sistemas. Depende de lo que estemos contratando, ¿no? El tipo de servicio que estemos contratando, pero por lo general es sumamente invasivo. Y es lo que tenemos que buscar si buscamos ese tipo de servicio. Las vulnerabilidades generalmente lo hace el propio personal de la compañía, tiene acceso, ¿no? Tiene los privilegios, lo hace la gente de seguridad en su ámbito en su entorno de trabajo normal. No necesita mucho conocimiento porque es correr un programa, vos le das el rango de IP que necesitas que corra y corre, y te identifica, empieza a identificar los aplicativos, las versiones, el sistema operativo que corre, la versión, o la aplicación con la versión, y te va dando vulnerabilidades y te dan recomendaciones. Ya cuando empezamos a hablar de hacking ético y pentest, y bueno, el nivel empieza a ser mucho mayor, y a medida que el pentest necesita un nivel de especialización
más alto que para hacer vulnerabilidades y así crece a lo que es hacking ético. La diferencia que en hacking ético, la gente que hace hacking ético puede, por lo general, en algunos casos es propio, pero son equipos que están haciendo eso todo el tiempo, conocidos como el equipo de Repteam, y lo que hacen es simular un ataque real. No buscan explotar una vulnerabilidad en un sistema, sino simulan un ataque real. No te hacen caer el sistema. ¿A qué me refiero cuando simulamos una ataque real? A lograr la explotación, pero si es posible hasta por varios puntos. O sea, no van a hacer caer el sistema nunca, porque si no la empresa no... Ningún CEO de una empresa, ningún CISO, director de seguridad, nadie jamás o dueño de una empresa va a ir a contratar algo que le haga caer el servicio. Nadie se va a arriesgar a hacer eso de verdad. Pero sí buscan que logren ingresar y que obtengan información. De hecho, cuando ustedes ven el informe, yo no les puedo mostrar los informes de test de penetración o de genético porque expongo totalmente a las compañías, ¿no? Pero sí se identifican los hallazgos con el número de IP, cómo se explotó, qué información pudieron visualizar, toda la información que pueden visualizar y la exponen totalmente. Hace poco, por ejemplo, vi uno donde había estados contables expuestos, por ejemplo. Se visualiza absolutamente todo. Por eso es simulando ser real, ¿no? No tiran abajo los sistemas. Pero te demuestran que si hubiesen querido lo hacían, básicamente. Y después, bueno, tiene diferente... cuando hablamos de diferente valor, estamos hablando de cuál es el producto que yo saco de eso, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que yo saco de eso? En uno detecto los sistemas, detecto en los sistemas y las aplicaciones qué vulnerabilidades hay que se pueden comprometer. En el otro identifico vulnerabilidades que ponen en riesgo en el sistema que yo considero que es crítico y que necesito evaluar o que puedo evaluar, porque a veces también qué elijo está sometido a una cuestión de recursos o también un poco de la profundidad que quiero que se haga, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo contrato un pentest con un alcance determinado, por ejemplo, digo, listo, voy a buscar y le voy a contratar a Deloitte para hacer un pentest sobre los dominios que yo tengo expuestos. Entonces Deloitte va a hacer un pentest y va, por todas las formas, va a tratar de buscar las vulnerabilidades y lograr una intrusión en el sistema, pero a través de esos dominios. ¿Me explicó? Solo a través de esos dominios. Entonces, por ahí es mucho más intenso y en eso y focalizado en eso. En el otro, va a buscar identificar vulnerabilidades, todas las que pueda encontrar, pero es más amplio y puede ser que algunas veces no se detecte. Y ustedes me van a decir, bueno, entonces, ¿qué es mejor? No, ni una cosa ni la otra. O sea, tiene diferentes finalidades y busca diferentes... tiene diferentes objetivos también. Y de hecho, muchas veces el hacking ético, a veces suele pasar que el equipo de Blue Team no sabe que hay un hacking ético en proceso. En cambio, por general, los test de penetración sí saben que lo están ejecutando. Y si los llegan a detectar en algún sistema, ya saben lo que está pasando. A veces con los hacking éticos no se sabe lo que está pasando, lo sabe por ahí el director de seguridad, sí, pero no lo sabe el analista que está ahí, que se está llevando adelante determinada actividad. Es como cuando se lleva adelante, no sé, una campaña de phishing, ¿no? En otras empresas sí sabe todo el mundo y bueno, nada. Se hace como pasa a ser como una especie de batalla virtual, por así decirlo, ¿no? Están todos tratando de ver que nadie entre y el otro tratando de entrar por donde puede, básicamente. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todos
¿Entendieron? ¿Algunos? Se entiende, se entiende. Ahí estaban discutiendo en el chat, discutiendo no, se preguntaron Perdón. si un QA podía hacer un pentesting. Supuestamente en pos de probar la calidad de un software. Si un QA, un Quality Assurance, por lo general un Quality Assurance es una verificación, pero no es un pentesting. Es lo que, no sé, no tengo mucha noción de los alcances. Un QA, a ver, hay QA para un montón de cosas encima. Vos completás un template y a ver, por ejemplo, nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros hacemos un entendimiento de la gestión de la ciberseguridad en una compañía y hay un equipo, uno de los equipos que tengo, que hace el QA, o sea, pasa que y hace el QA. ¿Qué es el QA? Es el aseguramiento de que ese template esté completo como tiene que estar, que tenga la información, la evidencia que tiene que tener, y hace una revisión de eso, ¿no? El otro es el que se encarga de llenarlo, ir a la reunión con el cliente, relevar toda la información. Bueno. Pero QA por lo general es el cumplimiento de un checklist, de que las cosas estén hechas, que hayan cubierto los pasos que tienen que tener. Un QA no es un pentest. No. Para mí no. Un analista de QA. Pero los QA es para otras cosas, no para probar cosas de seguridad. ¿Me están diciendo a mí? Por eso digo, para mí el QA es para otra cosa, no es para testear seguridad. Un QA es un Quality Assurance, básicamente. Sí, está más relacionado con el desarrollo de software que con la seguridad misma. O sea, el QA no tiene nada que ver con eso. No, pero es que QA Tendría, a ver si QA una de revisar. QA hay para. Ustedes van, hoy en día QA en empresas grandes hay para todo. Pero No solamente para software, ¿eh? Uno escribe, no, está bien, pero uno escribe un pedazo de código y el QA lo prueba para que si está bien hecho dentro de las normas de la empresa y hace lo que tiene que hacer. Claro, pero ahora justamente, si eso lo pinchan por todos lados y es otro problema. Claro, pero a lo que voy es que puede ser que parte del aseguramiento en el desarrollo de software sea identificar vulnerabilidades. Pasa que ahí hay un proceso de identificación de vulnerabilidades. No es un QA propiamente dicho. ¿Me explico? El QA será, ¿se desarrolló? Sí. ¿Pasó por el proceso de integración de vulnerabilidades? Sí. ¿Hizo esto? Sí. ¿Se remedió? Sí. Y ahí está el aseguramiento, ¿no? Porque el aseguramiento de calidad. Porque básicamente es eso. Es asegurarse la calidad de un proceso. Un QA. Pero de vuelta, hay QA para todo. Ustedes van a ver, hay Quality Assurance para procesos de asientos de diario, hay Quality Assurance para procesos de desarrollo, hay Quality Assurance para completamiento de documentación, hay Quality Assurance en proceso de venta, hay Quality Assurance para un montón de cosas. ¿Eh? Y a medida que las empresas empiezan a crecer, empiezan a generar Quality Assurance porque hacen el aseguramiento del aseguramiento. Y los mareé, me parece, pero bueno. La remediación de la vulnerabilidad tampoco es un QA, ¿eh? Por lo general, para la remediación de la vulnerabilidad, lo que se hace, si vos querés asegurarte que está remediada, es o la volvés a escanear o si se puede a veces, si la identificaste a través de un test de penetración, haces un retest y volvés. Lo que sí podés asegurarte a través del QA, que se hace, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay empresas, como diría Luis, medianas y grandes, que tienen comités de seguridad. ¿Ah? Algunas pymes seguramente también, pero no son todas. ¿Qué hacen en ese comité? Dicen, listo, mensualmente o trimestralmente vamos a hacer un quality assurance del tratamiento de las vulnerabilidades. Entonces lo que hacen es, las vulnerabilidades bajas, ¿en cuánto tiempo se remediaron? Tanto.
las medidas tanto, y empiezan a ver esas cosas. Che, esta que está abierta, ¿por qué no se remedió? Por tal cosa. Entonces se aseguran que el aseguramiento es ese rational que se hizo para esa vulnerabilidad que no se pudo remediar, porque Mariana dijo, no, che, yo esto no te lo remedio en 5 días, dame 10 días porque ahora estoy en otra cosa, y pusieron la justificación de por qué, eso esté bien. ¿Tá? Y ahí hacen un quality assurance del proceso de gestión de vulnerabilidades. ¿Tá? Pero bueno, básicamente de esa forma. ¿Tá? Espero que no. Y esto es para aclarar, para responder la pregunta nomás. Pero a mí lo que me interesa es que entiendan la diferencia entre los tres tipos de procesos. Los tres identifican vulnerabilidades, unos son más invasivos que otros, y los tres tienen un objetivo distinto, ¿tá? Y un alcance distinto. Pero básicamente los tres son para identificar vulnerabilidades. Los procesos de remediación o el proceso de gestión es exactamente el mismo. Por lo general lo que debería suceder, y esto es una buena práctica, no es el deber ser, es que se identifica la vulnerabilidad. Si la empresa cuenta, calculo que por lo que los que estuvieron hablando, por lo que nombraron, tienen algún sistema de etiquetera. Entonces lo que se hace es, se levanta un ticket con la descripción del caso. En el ticket se identifica los activos los hallazgos, los issues, es decir, listo, son estas IP con estas vulnerabilidades, esta es la recomendación y se le asigna al área que le corresponde. Se le pone un tiempo, que es lo que muchos no hacen, y en ese determinado tiempo debería cerrarse el ticket con la remediación implementada. Y lo que la mayoría, y digo el 90% tampoco hace, es tener una evidencia de que, por ejemplo, se aplicó el parche y nadie captura la evidencia y la mete en el ticket. Eso ya es como ser muy más papista que el Papa, pero bueno, en realidad es lo que debería pasar. Porque si no hay que hacer un escaneo de vuelta para ver que esa vulnerabilidad está remediada realmente, o esperar al escaneo del próximo mes o la próxima semana, o depende de la frecuencia que tengan en cada organización, es lo que tardan en volver a escanear esos sistemas. Y es más, hay empresas que escanean por sistema, o sea, por semana por sistema. Entonces, y se empieza a alejar la brecha de asegurarme de que se estableció la remediación. Por eso a veces es importante que aparezca en el ticket, o por lo menos que le manden por Teams, vieron al analista de seguridad, que cierran el ticket y le mandan capturita de pantalla de que aplicaron el parche y el otro del otro lado se queda tranquilo. Pero bueno, nada. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? ¿Nadie? ¿Nada? Ok. No. Bueno, ya aburrió el tema de vulnerabilidades. Sí, me dicen. No, mentira. Bien. Esto que puse acá son algunos de los tips para los casos de uso, para que no se lo olviden. Voy a tratar de ir agregándoles cada vez que nos juntemos. Me faltó ponerle acá la descripción, pero cada vez que nos juntemos le voy a ir agregando y voy a tratar de ponerlo para que lo tengan.